¿Qué es esto? ¿Qué es esto que toco? Es una banda de country de los 80. Harp. Sí, porque en esta emisión vamos a hacer hincapié en un disco fantasmagórico que acumula telarañas en las bateas de varias disquerías de Buenos Aires, y casi ningún disquero conoce muy bien su historia. El rock en Argentina y las sectas religiosas, incluso algunas muy perversas que se han enredado en el quehacer nacional, han tenido tantos entrelazamientos macabros que han llevado a que, en su adolescencia, sujetos como este, pensaran que discos como este hablaban de cosas como esta, cuando en realidad hablaban de cosas como esta. Sin embargo, hoy vamos a específicamente develar una operación psicológica ideada para penetrar en la vida cultural argentina, llevada a cabo por una secta religiosa estadounidense implicada en crímenes aberrantes y que gracias al conchetaje vernáculo de la época y su inmundo cipallismo casi logra dicho objetivo. Yo soy Tapita. Y yo soy Dan. Esto es Atentado de la Z95. Sí, señor. Sí, señor. Los Niños de Dios o la Familia Internacional es una secta creada en los años 60 en California por un protestante pentecostal expulsado llamado David Berg, conocido como Padre Moses o simplemente Mo. Fuerza encontrar con Argentina. Es el país de uno, estoy seguro. Al principio se dedicó a ayudar a jóvenes a rehabilitarse del alcoholismo y la drogadicción. Irónicamente, luego Berg se haría alcohólico y lo justificaría diciendo: cuando me emborracho me someto al Espíritu de Dios. Qué fuerte si uno tiene el Espíritu de Dios y se intoxica, te libera aún más el Espíritu. Tengo que estar casi absolutamente a solas, ebrio o en trance, para recibir las más puras y hermosas profecías, cuando el Señor ejerce un completo control sobre mi mente. Así consiguió seguidores muy fieles y el apoyo económico de sus familias y otras instituciones. Pero las intenciones de Mo no se quedaban en eso, y pronto todo degeneró a una secta de culto personalista con ideas muy especiales en cuanto a la sexualidad de sus integrantes. Como muestra de esto, el actor River Phoenix, muerto en 1993, declaró en una entrevista cuando le preguntaron a qué edad empezó su vida sexual, que como sus padres eran miembros de esta asociación, su primera experiencia fue a los 3 años. Otro ex miembro famoso es la actriz Rose McGowan, aunque según ella sus recuerdos no son traumáticos. Su padre, el artista Daniel McGowan, estaba a cargo del culto en Italia y era uno de los ilustradores de True Comics, la editorial de cómics de la secta, que editaba por sobre todo libros y revistas para consumo interno, con cartas de ver para los adolescentes y manuales para chicos en forma de historieta, donde Mo era un protagonista más. En estos cómics se hacía representar como un hombre de traje y con cabeza de león. No me quiero imaginar la clase imbécil que tenés que ser para tener un líder que se personifica como un león. Veamos un poco del pensamiento del líder de la familia. Nuestras chicas son nuestros lobbies más poderosos. Ellas presionan por la familia a los funcionarios de gobierno y a los hombres influyentes. Aquí estamos alcanzando a los reyes y ahora estoy tratando de convertir al sistema. Ya no quiero en este club a chicas a las cuales no les gustan los hombres mayores. Es algo impresionante, está muy eufórica la gente. Yo ya hice mi revolución para los adolescentes, pero aquí estoy tras los peces más gordos. Las mayores calamidades del mundo actual han sido provocadas, siento tener que decirlo, por la raza maldita de los negros o por los judíos. No me extraña que el diablo defienda a sus judíos y a sus negros. Ellos fueron los instrumentos que más ha utilizado para provocar el caos en el mundo. ¿El nazi, Carrondi? Sí, señor, cómo no. Viva el rico y viva la patria. Todo lo tramaron ellos, hasta lo de Hitler y sus nazis en Alemania. Los alemanes necesitan que se levante otro Hitler que se enfrente a estos condenados judíos. Son total y completamente malvados. Yo soy antisemita porque Dios lo es. Sí, soy un racista porque Dios lo es. El sexo es una creación de Dios para que lo disfrutemos, incluidos los niños. Cuando cumplen los 2 años ya lo han visto, lo han experimentado, han probado en sí mismos y han observado cómo se les No hay dudas de que en cuanto los malos espíritus se dan cuenta de que el que las hace las paga, se quedan quietos, y lo mismo se aplica para la maldad propia que pueda tener ese niño. Por eso la flagelación y el tratamiento de electroshock dan resultado. A los malos espíritus no les gustan. Bastante bombernish todo. No creo que un niño subnormal ejerza buena influencia en los demás.
Este caso específico me suena a demoníaco. Deberían darle una buena zurra cada vez que lo atrapan haciendo daño a los otros niños o tratándolos bruscamente. Está bien, para columnistas ser padres hoy. El método para captar feligreses y conseguir fondos era denominado flirty fishing o pesca coqueta en los países de habla hispana. Las mujeres de la secta, las pececitas coquetas, conquistaban a sus objetivos y los integraban al grupo. En Argentina, uno de estos peces gordos fue Franco Macri. Es una chica espectacular que me hace estar muy cerca de lo que a mí me interesa, que es la juventud. Quien fue pescado por una pececita y colaboró mucho económicamente con el grupo. La esposa después, ¿no? La pececita coqueta. Exactamente, fue una de sus mujeres. ¿Vas a pagar en especie? También tenía y tiene una importancia crucial la música. La secta siempre fomentó la formación de músicos, en grupo o solistas, para atraer seguidores. En Francia, por ejemplo, fue un gran éxito la agrupación Enfants de Dieu, que alternaba música psicodélica con voces infantiles. Pero el músico más famoso que integra este culto, que ya en ese tiempo empezó a tener problemas legales en todos los países donde se asentaba, y no solo por la prostitución, sino por denuncias de abuso de menores, es Jeremy Spencer, el primer guitarrista de Fleetwood Mac. Spencer desapareció en plena gira de la banda en Los Ángeles en 1971 a los 22 años. Dejó en Londres a su esposa y 2 hijos y le donó a David Berg todo su patrimonio. A partir de ahí se dedicó a hacer música cristiana, a predicar contra la diabólica cultura del rock and roll y a violar nenas, incluida su hija de 7 años, a quien tuvo con su segunda esposa, también miembro de la secta. La gacetilla con su testimonio está ilustrada por él mismo. Spencer había trabajado como ilustrador de libros antes de ser músico, y en ella cuenta lo malo que es el ambiente del rock y denuncia, entre otras cosas, una orgía entre Eric Clapton, George Harrison y Paul McCartney en un sillón. ¿Habrá sido cierto eso? Me parece que el sillón no aguantaría tanto. Claro, ¿por qué? Un sillón de eso como yo tengo en casa, de 3 Bueno, vamos a hablar de sillones ahora. Claro. Editó varios discos dentro de la familia, tanto como solista como dentro de agrupaciones como Music with Meaning, quienes también continúan activos. A pesar de lo malvado y satánico que es el rock and roll, Spencer hace unos años se relanzó como músico de blues. Bueno, no es lo mismo, blues y el rock. Sí, ¿por qué no? En 2021 participó de un concierto homenaje a Peter Green y el primer Fleetwood Mac en el Palladium de Londres, junto a músicos de los Stones, Metallica, Aerosmith y Oasis, editado por BMG. David Berg estaba muy interesado en meter a la familia en la Argentina, y para entender el porqué podemos ver a grandes rasgos el caso de Filipinas. Mo estaba convencido de que la presidenta Corazón Aquino era una comunista encubierta que venía a arrasar con todos los valores occidentales que él defendía. Bueno, eso ya es una anarquía total, ¿eh? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Ahí. Y con sus chicas consiguió infiltrarse en las Fuerzas Armadas de Filipinas, repartiendo folletos con lecturas bíblicas entre los oficiales y enviando a sus grupos musicales a dar shows para las tropas en las islas lejanas. Consiguió convertir a numerosos generales, senadores, gente del Departamento de Justicia y congresistas, con la idea de dar un golpe de Estado que lo tendría como asesor espiritual del gobierno de facto. Filipinas sufrió 7 intentos de golpes de Estado entre 1985 y 1989. En un momento decís que quiso dar atacada a Corazón Aquino por arrasar, porque decía que venía a arrasar con todos los valores occidentales. ¿Puede ser? Era una comunista encubierta. Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores occidentales? ¿Violar nena y decir que Hitler era...? Parece que sí. A nuestro país el culto entró en 1972, pero fueron expulsados por la Junta Militar en febrero de 1977. Incluso se les canceló su registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y se arrestó a 20 seguidores. Los miembros de la secta, con nacionalidad argentina, siguieron operando en la clandestinidad, hasta que en 1978 vuelve a ingresar una avanzada compuesta por mujeres que se dedicaban a hacer flirty fishing y músicos. Aunque tenían una base muy sólida en Brasil, donde participaron de festivales y programas de televisión, Argentina era un plato codiciado por Berg, porque era un país muy rico y los argentinos eran muy blancos y los más europeos de Latinoamérica. Según el libro de recuerdos del culto en la Argentina, el primer pionero de nuestro país fue Manassés, quien se unió a la familia en Perú.
Ahí formó una banda que, si bien grabó un solo disco, con el tiempo fue considerada de culto y como la primera banda heavy de Latinoamérica, Tarkus. Pero influido por la secta, Manassés abandona la banda días antes de su gran debut en la Plaza de Hacho. Cuentan que llegó tarde a un ensayo y, entregándole la guitarra a su compañero, dijo: En este momento dejo de hacer música inspirada por las drogas y el sistema. Solamente voy a ofrendar mi música al Señor. Su verdadera familia, el padre era oficial de la Marina, al descubrir que Manassés estaba en una secta, lo va a buscar y lo lleva, drogado y con camisa de fuerza, desde Lima hasta Buenos Aires, donde lo internan en un neuropsiquiátrico. Al salir se contacta nuevamente con los Niños de Dios, y estos le encomiendan que forme ya la congregación. El encargado de la operación en la Argentina era conocido como Boas, nombre legal Samuel Charles Perfilio, fallecido en 2010 y acusado de violación de menores y tráfico infantil, y uno de los responsables de la infiltración en Filipinas. En poco tiempo, Buenos Aires es uno de los puntos estratégicos más fuertes en el mundo para la secta. Años más tarde, Manassés abandonó el culto, decepcionado al enterarse de los abusos y la prostitución. Es en el marco de esta avanzada que llega Harp a la Argentina. Al llegar a nuestro país, Thomas, bajo, Richard, guitarra acústica, y Alan, guitarra y voz principal, o Jubal, Obed Books y Petuel, como se llamaban en el culto, formaron una banda country y tuvieron gran éxito. Tocaban en el Jams de Belgrano, el Lions Pub de Acasuso, el Teatro de la Cova y eran el grupo principal en el Dickens Pub de Olivos. También tocaron en Quilmes, Campana, Vicente López. En una época en la que estaba muy de moda en Buenos Aires todo lo relacionado con la estética country en particular y todo lo norteamericano en general, un trío de country rock formado por 3 gringos posta, Richard y Alan hablan un español mezclado con portugués, ya que venían de vivir en Brasil, y Thomas casi no habla otra cosa que no sea inglés, era un sueño hecho realidad para muchos jóvenes de clase media y alta. Además, actuaron en ATC, y su guitarrista participó en el disco de Nito Mestre 2010 de 1981 tocando la steel guitar. Cuenta Mestre en una entrevista: En el álbum toca el grupo fijo, que me acompaña en vivo. En un tema que hicimos con el Mono, El mar de esta locura, toca Pedro Aznar el bajo, Claudio la batería y el Mono los teclados. En Fuera de la Ciudad tocó Charly García, autor del tema, los teclados, y la base la grabaron Tribuzzi y Martínez. En este tema y en otro que él compuso toca David Lebón la guitarra eléctrica. En Enero Va toca Alfredo Todd la guitarra. También está el Negro Rada en 5 temas y Alan del grupo Harp en una canción. Alan contó después que cuando Mestre lo convocó, recién se había comprado la steel y no sabía cómo tocarla. También en 1981 editaron su propio disco con Phonogram y su versión de Meet Me on the Corner fue incluida en el compilado Los Sonidos del Verano, como Espérame en la Esquina. Otra de las canciones del disco, Listening to the Wind, fue incluida en el compilado 17 Top Hits 1982. Sí, es un disco que incluye los temas, por ejemplo, Yo de Kiss, Quema Caucho sobre mí de Gap Band, Hace Calor de Curtis Blow, y aparece un artista trucho llamado Pepino Fachabrute haciendo un cover de Pino D'Angio porque no tenía los derechos de la canción. Y Debo Decidirme, Make Up My Man, aparece en Champions de Polistar. Sacaron un sencillo con Espérame en la Esquina y Cambiar el Mundo. Se sabe que fueron entrevistados por Gloria Guerrero para la revista Humor. Sí, no conseguimos la entrevista. No. Y además de todo eso, protagonizaron una publicidad de jeans para la televisión. Que tampoco conseguimos. La verdadera pregunta es, ¿tuvieron algún tipo de penetración o influencia real en la escena del rock nacional? Bueno, parcialmente sí. La operación de la secta estaba siendo muy exitosa, dado que las AM y sobre todo las FM, que era un fenómeno incipiente por principios de los 80, aunque ya venían emitiendo hacía un tiempo, en muchos casos, como Radio del Plata, la FM emitía desde 1969, pero es en 1980, 1979 donde empieza a ser un fenómeno atrayente para la juventud, sobre todo en el concepto de difundir música. En ese entonces a las FM se las llamaba emisión desdoblada, pero significaba que eran una emisión separada de la señal de AM de las cuales dependían, aunque podían compartir programas, que la mayoría lo hacían. Por ejemplo, las dos señales más predominantes de época, podés tener a la FM de Radio Rivadavia, conocida como FMR, que era el 103.1,
que tenía programas como Vuelo Nocturno o El Tren Fantasma, donde se rotaban muchísima música en inglés. O la FM del Plata, donde a partir de marzo de 1982 tendrían un programa Lalo Mir y Horacio Mauret, que luego sería reemplazado por Elizabeth Bernassi, que se conocería como 9 PM, que sería vital en la difusión del rock nacional unos meses más tarde. Pero bueno, en ese entonces era época de dictadura, el Confer pisaba fuerte, y se podría decir que si bien había listas negras y listas de canciones prohibidas y artistas prohibidos, muchas veces era todo muy al tultum, así que había una especie de pacto no muy tácito entre los sellos discográficos que tenían que vender material, las radiodifusoras y los mecanismos caóticos de las instituciones de censura del gobierno de facto, que estipulaban que en las radios un 80% de la música debería ser en inglés y un 20% debería ser en castellano, para evitar, entre otras cosas, formas de subversión cultural por medio del lenguaje, ¿no? Así que por medio de este contexto es entendible que Fonogram haya apostado fuerte a Harp a finales de 1981 y verano de 1982. Por otro lado tenemos los lugares donde tocaban, ¿no? Por ejemplo, Jams de Belgrano, que quedaba en el Federico Lacroze y 11 de septiembre. Es un lugar donde tocaba Sandra Mianovich, donde tocaba Marilina Roth, donde tocaba Julia Senko, pero no solo artistas nacionales, sino que han llegado a tocar artistas internacionales. Por ejemplo, Larry Carlton tocó en 1986 en el Jams de Belgrano. Pat Metheny graba un concierto en vivo para BCC en 1986 con su grupo. Y bueno, Astor Piazzolla tocaba en el Jam de Belgrano. O sea, tocaban muchos artistas reconocidos. Si vamos a Socos de Campana del fallecido Oscar Papalardo, donde tocó Sumo, tocaba Sandra Mianovich, Baglietto presentó Tiempos Difíciles. Podemos entender que nada, eran artistas reconocidos también en el ambiente nacional. Si vamos a The Forge, que quedaba en Las Heras y Pueyrredón, donde tocaba, Alejandro Lerner, Sandra Mianovich, Celeste Carballo, Sachmo, que quedaba en Agüero entre Gutiérrez y Melo, donde tocaba también Celeste Carballo, César Maná Pueyrredón, Marilina Roth, Rubén Rada, Folk, que tocaba Julia Senko, Alejandro Lerner, Joana de Quilmes, quedaba en la avenida Calchaquí. Eran todos lugares muy pitucos y muy cajetillas, lugares donde tocaban bandas que tenían un sello disquero en muchos casos, o un contrato, o estaban por ser contratados, o tenían cierto público donde se permitía ese tipo de circuitos, ese tipo de circulaciones musicales, digamos. O sea, no había un amateurismo en esa situación. El disco, por otro lado, está hecho en los estudios de Polygram Argentina, que son estudios muy profesionales y cuenta con músicos de sesión que tocaban en la Camerata de Bariloche, o qué sé yo. Bateristas como Luis Cerabolo, que tocó con Piazzolla, tocó en la banda de Spinetta, Enrique Londaitz, muchos músicos de sesión muy respetables. O sea, había un dineral puesto en este disco. También un dato no menor es que fueron también pioneros en el estilo, al menos como una agrupación. Si bien siempre hubo intérpretes de música country en este país desde los años 50, como Miriam Stewart y muchos otros, y en el rock nacional también se nutre del country, ¿no? En canciones de Sui Generis o León Gieco. Harp es la primera agrupación que logra el disco con un sello importante y multinacional. Porque si bien ya Fernando Goin ya había sacado 2 discos anteriormente y todo, Harp logran ser pioneros. En 1981 estaba ahí bollando también Sunrise, pero no habían sacado un disco, recién estaban ensayando. Es una de las bandas que se considera que es pionera también del country. Recién saca el disco en 1991, su disco Leyenda. Max se forma en 1987, que era un trío que sigue tocando hasta hoy. Y y había otras bandas como Blue y Bye, pero que tampoco sé si llegaron a una grabación profesional ni a las radiofrecuencias, y son bandas que no sé si son tan contemporáneas a Harp tampoco, creo que surgieron un poquito después. Si uno ve la idea también de que los empujaron a formar parte de esos circuitos y que los metieron de sesionista, como por ejemplo en el caso del disco de Miró Mestre, puede ver que había un intento de penetración real. Sobre todo la idea de ponerlos en compilado de hit con bandas totalmente consagradas
con artistas internacionales. También hay un asunto, que es que cuando aparece en el ATC, como antes dijimos, por lo que pudimos recolectar de algún comentario, fue Música Total. Música Total en ese entonces era como una especie de ente criolla que tenía a la Argentina Televisora a color, que catapultaba artistas. Por ejemplo, en el año 82 catapultó a los helicópteros, que eran de Polydor, creo, en ese momento. En 1983 catapultó a Soda Stereo con Te hace falta vitamina. O sea, era aparecer en la televisión te catapultaba, y sobre todo aparecer en Música Total. Entonces hay que entender también eso. De hecho, qué sé yo, el caso de Riff, que tenía rotación constante en videos que por fuera de Música Total, fue lo que catapultó a la banda. Bueno, en este caso estaba pasando algo bastante parecido. Pero ¿qué pasa en 1982 con la música angloparlante? Bueno, pasaron cosas, ¿no? La prohibición de la música en inglés de parte de la dictadura militar se dio de una manera absolutamente implícita. No hubo ley, no hubo contravención real. Sin embargo, todas las radiodifusoras y los sellos disqueros tenían entendido y tenían bien en claro que estaba prohibida la reproducción de música en inglés en las radios. Eso para muchos es como una catapulta del rock nacional, pero también para bandas como Harp fue básicamente un beso de la muerte para cualquier tipo de trayectoria que pudieran construir en el país, o cualquier intento de penetración cultural por medio de esta banda que pretendía ser la secta. El disco tiene algunas inconsistencias en lo que data del sello discográfico. Por ejemplo, Phonogram era un sello que luego sería Polygram, que era de la holandesa Philips. Y bueno, acá está la dirección: Moreno 2018 Capital. Sin embargo, tenía la distribución de varios sellos estadounidenses, pero el disco fue grabado acá. Fíjate, todos los músicos de sesión, donde no dicen, son acá de Argentina. No dice dónde se grabó, no dice nada, pero sí, acá por ejemplo lo dice como que es de Mercury Records, o sea, como si fuera hecho en Estados Unidos para como una edición nacional argentina, lo cual no es cierto, pues fue grabado acá. Bueno, las letras del disco en sí son propaganda religiosa, sin que se sepa mucho. Ese tipo de propaganda religiosa con doble sentido, donde uno antes le escribe a una chica o le escribe a Dios, o etcétera. Muy en sintonía con el gospel estadounidense y con la música evangelista de acá. Pero sin embargo hay una muy divertida que es una crítica a la teoría de la evolución de Darwin. Se llama ¿Acaso Charlie ha hecho un mono de ti? Está en castellano, pero vamos a traducirlo más literalmente porque bien el sentido es el mismo. La canción tiene un video, de hecho, que lo estaba mostrando. La regrabó Jeremy Spencer para variar, y bueno, la canción dice básicamente lo siguiente. Bueno, dicen que hace unos 60.000 millones de años un pececito se convirtió en renacuajo, le salieron patas y crecieron unas manos. Luego se arrastró hacia la tierra, pasó de reptil a mono y luego hombre. Así que hoy llevé la Biblia a mi escuela, pero la maestra dijo que hizo iba en contra de las reglas. Dijo que mi abuela es un gorila, mi papá un chimpancé y mi hermano es un babuino. Bueno, ¿acaso Charlie te convirtió en un mono? ¿Crees que deberías vivir en un zoológico? No sabes que es una mentira. Cuando llegue tu turno de morir descubrirás que no eres un mono sino un tonto. Claro, porque Dios lo va a castigar por creer en teoría herética. En el espejo revisando mi trasero, pero no encuentro una cola creciendo en ningún lugar. La verdad que te tendrías que revisar la cola a ver si no te crece en algún lugar. You ever notice how people who believe in creationism look really unevolved? You ever notice that? Eyes real close together, eyebrow ridges, big furry hands and feet. I believe God created me in one day. Looks like he rushed it. Bueno, así que me levanté frente a la maestra y le dije a la clase: no puedo tragarme esta tontería sobre nuestro pasado. La evolución apesta de verdad. Jugadísimo. Hay demasiados eslabones perdidos.
creer todo esto es simplemente demasiado pedir. Por Dios. Miren que el niño de Dios en pelotudeces, pero esta es lejos junto con Katy No Vayas Al de Compra, que es la que le tiene miedo a la caja registradora porque no sé qué, el diablo la va a dominar con los códigos de barra. Está cerca. A principios de 1982 empezaron a grabar su segundo disco para Polygram, producido por Eddie Sierra, quien es conocido en la secta como el famoso cantante argentino Jeffrey, quien se acercó mucho a la familia, según el libro del especialista en sectas José María Bamonde. Sí, Jeffrey era el nombre que usó, según la discográfica, Eddie Sierra, después de tener la banda Lechuga, pero no está confirmado que formaba parte de explotación infantil, ni nacionalsocialismo, ni de ninguna de esas cosas. Cada vez está tirando mierda a honestos artistas argentinos, que paradójicamente a mí me gustan, simplemente para molestarme, y la verdad que me parece pésimo que traiga esto acá. También se menciona como cercano al culto al famoso e intelectual autor argentino Juan Carlos. Se aceptan sugerencias sobre quién puede ser este Juan Carlos. Hubo otras bandas integradas por argentinos creadas dentro de los Niños de Dios, como Jardín del Cielo y la famosa Magia Celeste, una agrupación que incluía niños como vocalistas quienes eran reemplazados a medida que crecían al mejor estilo Menudo, y que sigue activa y proveyendo de canciones a las radios evangélicas desde 1981. Estos grupos fueron los que tomaron la posta cuando los muchachos de Harp tuvieron que volverse a California al empezar el conflicto de Malvinas y la consecuente prohibición de pasar música en inglés en las radios y programas de televisión, y dejando a medias la grabación del segundo LP. Alan había tenido 2 hijos nacidos en nuestro país. La situación actual de la banda tuvo diferentes encarnaciones en Estados Unidos. No se ha comprobado que los integrantes de la banda hayan incurrido en abuso infantil o tráfico de niños o proxenetismo. La banda siguió como The Harp Band, incluso con la voz del mal acreditado en Listen to You, Michael Farley, que en realidad se llama Michael Fridley, conocido en el culto como Mika Teddy Bear Fridley. Quedaron a cargo las demás agrupaciones que hacían música en castellano y que contaban con su propia productora, que asimismo nombra también a una de las bandas. Music with Meaning, por ejemplo, hizo la música de, entre otras cosas, unos spots educativos que pasaban en Telefe en 1989. El desván del tío Iván, producido por Aurora Producciones, una empresa muy cercana a esta cadena que recién empezaba en la televisión argentina al adquirir el viejo Canal 11, y al gobierno de Carlos Saúl I. A pesar de esto, en la Noche de Brujas de 1989 se realizaron allanamientos a casas colonias de la secta en varios lugares del país. Fueron arrestados 10 estadounidenses, un ciudadano de Alemania Occidental, un costarricense y 7 argentinos. Se secuestraron videos pornográficos protagonizados por menores y gacetillas con instrucciones para pescar acólitos. Qué denigrante. Qué aberrante cuando gente adulta abusa de la inocencia de los niños y los pervierten empujándolos por el camino de la pornografía. ¿Qué castigo tendrán? Ese tema fue concienzudamente analizado por el Centro Internacional de Noticias Telemundo. Los argentinos despertaron al horror. 268 niños y adolescentes de 19 países fueron liberados al final de una investigación de 1 año y medio del control de la secta Los Niños de Dios, que los mantenían en 10 lugares de Buenos Aires y los suburbios. Se los entrenaba para prostituirse sexualmente. Sus padres mantenían relaciones incestuosas y las madres daban a luz sin saber quién era el padre. Los Niños de Dios se caracterizan, por lo que decía antes, una inclusión enfermiza de toda la temática sexual, incluso como elemento original que caracteriza al grupo. Surge la instauración de una especie de ministerio de la prostitución religiosa que ellos definen como flirt fishing o flirty fish, que es la pesca por el coqueteo. Esto implica que toda mujer que ingresa al movimiento debería estar dispuesta a ejercer la prostitución para ganar adeptos. La investigación comenzó buscando a 4 niños estadounidenses que habían quedado en cautiverio cuando su madre enfermó mortalmente.
Pero para estupor del juez y cónsules se encontraron 58 norteamericanos, 78 argentinos, 3 chilenos y canadienses, británicos, españoles e irlandeses, totalizando 172. En este caso, los delitos más frecuentes son violaciones múltiples, el delito de corrupción de menores, delito de abandono, sustracción de menores, independientemente de que esta gente haya sido absuelta en España o en Perú o en Inglaterra, o que no encontremos las pruebas necesarias como para involucrar a los dirigentes de esta secta. Este es un hecho real y concreto. Nadie puede ignorar que lo que pasó existió y lo vi yo con mis ojos. Trascendió además que se secuestró información de computadora y videos con aberrantes prácticas sexuales y de entrenamiento y captación de niños con apariencia de inocentes canciones e imágenes. Estas evidencias, muéstremela, por favor. Hay revistas pornográficas en todos los kioscos de revistas. ¿Me va a echarle usted la culpa a mí de eso también? Pues este es mi argumento. ¿Es eso argumento? Bueno, es una forma de decirlo. Con total impunidad y durante 16 años, una secta prohibida crió totalitariamente y prostituyó niños en Argentina. Y además, esto estaría ocurriendo al mismo tiempo en muchos otros países. En la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Petrosino, Noticiero Telemundo. No hay evidencia, decían, y entonces, ¿qué era ese video? Y a propósito, no se pierda la próxima semana en Lo Mejor de Lo Mejor las conmovedoras declaraciones de una víctima que viajó especialmente de otro país a los estudios de Telemundo para declarar lo que vio y lo que vivió en la secta Los Niños de Dios. Y a propósito, lo que se descubrió en la secta esta semana pone al rojo vivo el tema de la pornografía y la prostitución infantil. Los chicos fueron alojados en hogares de menores mientras se contactaba a los padres en los casos en los que estos no eran miembros de la secta y supuestamente eran sometidos a pericias físicas y psicológicas para determinar abusos. Pero varios sobrevivientes, ahora adultos, dicen que no se les efectuó pericia alguna y el juez Markevich, a cargo de la causa en los tribunales de San Isidro y quien ordenó los allanamientos, fue acusado por 50 colegas entre abogados, fiscales y jueces que solicitaron un juicio político por llevar adelante una causa con pruebas insuficientes. Sobrevivientes cuentan de una jueza de la nación que defendía la agrupación en los programas de tele. En ese momento fue un tema de moda, fue tratado hasta el hartazgo por todos los canales y que visitaba seguido la colonia de la secta en Pilar, la cual era un campo de castigo para chicos y adolescentes rebeldes, y donde uno de sus internos fue asesinado por los coordinadores del lugar. Los programas de televisión en la mayoría de los casos defendían a la familia, porque aparentemente pensaban que era una iglesia inofensiva y que su persecución afectaba la libertad de culto. De hecho, hay un inmundo episodio de esa serie amarillista con supuestas buenas intenciones que sin condena. ¿Loco? ¿Qué? ¿Te enseñan a ser profundo poniéndote en pelota? Sí. ¿Eso te enseña la voz? Sí, te voy a explicar algo. ¿Vos sabés de Dios? ¿Sí? Explícame algo de... Vení. ¿Qué sabés de Dios? ¿Sabés algo de la Donde se muerte? defiende a la secta. Basta. No te rías más. Y que podemos acceder gracias al canal de YouTube archivo Luca/Gato Negro. Te podés quedar acá con nosotros, no hay ningún problema. Tenés que respetar algunas normas que vos ya No hay problema, sí. Una cosita, si me quiere venir a visitar, ¿hay algún problema? Ningún problema, te pueden venir a visitar tus padres también, divinos. Bueno. Alguna ropa conseguirle. Anda. Pobrecito, mi amor. ¿La visita? ¿Terminó? Que no haya problema. En el cual verán, es vedada la defensa que hacen, ¿no? En su compromiso con una objetividad preponderante y donde se prima la idea de esclarecer los hechos con una, digamos, bueno, el programa casi ni se nota, sinceramente. Yo porque tengo el ojo padre biónico. tuvo relaciones conmigo y con mi hermana. Esto lo dice una de las hijas de su padre-no. Señor, eso es una noticia periodística. Podría nombrarle infinidad de cartas del padre Joe y de su hija, en donde se prohíbe específicamente la relación con los menores. Por temor al SIDA, a embarazos en adolescentes. Exactamente. A lo mejor a usted le ha tocado de cerca ese problema tan grave. Guarde compostura, está ante un juez de la nación. Nosotros tratamos de
preservar a nuestros niños de lo que es toda esa pornografía de los kioscos, el adulterio de los padres, la falta de fe. Quisiera aclarar para el público que el personaje representado en ese programa, que sería María, o sea, Abigail Berry, su testimonio fue totalmente descalificado por la Cámara de Apelaciones de San Martín, porque en el año 1989 ella había sido revisada por médicos, psicólogos, una jueza de menores, y se descubrió que ella no había sido víctima jamás de ningún tipo de abuso. Eso fue poquito antes que ella se marchó de la familia. Sutil. Unas escuchas telefónicas incriminan a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que los asesoraba para conseguir la personería jurídica en el país y les conseguía espacios televisivos. Una causa por abuso de menores contra Jeremy Spencer sigue cajonada en los tribunales de San Isidro. O sea que Jeremy Spencer estaba acá en Argentina. Aparentemente estuvo en la Argentina también. O sea, estaba bufarreando. Sí. ¿Qué te iba a decir? Estos chicos fueron rescatados en el año 93. Me contás vos que más o menos los casos de abusos infantiles por las sectas fueron dados en el 93. Sí, el allanamiento grande fue en el año 93. Me gustaría saber cómo estaba en el año 93 para que le dé una viraba y la saboree de lo lindo. Mamita. ¿Vos trajiste a Berman acá al podcast? ¿Y vos no dijiste que teníamos que tener pluralidad de voces? No, en ningún momento dije esa pelotudez. No. ¿Cómo que Ni no? pluralidad, Sí, ni dijiste objetividad. que tener objetividad. ¿Vos no viste las cosas que dice este chabón? Sí, obvio. Yo no asco todas las Y si cosas. estoy en un lugar donde hay una chica de 14 que me calienta, mamita. Mirá las cosas que está diciendo. Está defendiendo que la secta esta viola nene. Bueno, pero era lo que como que a veces no podés evitar, no podés evitar que se te pare la pija con un lindo gente, ¿viste? Encima muchas tienen una cara de zorras peligrosas, putitas lecheras tremenda. Y si estoy en un lugar donde hay una chica de 14 que me calienta, mamita. Hola, soy Martín Lleva y si querés más contenido suscríbete a todos los 195, así podemos hacer plata y guau. Respeten. Suscríbete. Puto. Te va a chupar.